Sandra Magalí. Wally, disculpe. ¿Cómo se llama la doctrina que utilizan los gringos a efecto de evitar la interferencia europea en el continente americano? Doctrina, pero religiosa, ¿no? ¿Okay? No. Es una doctrina, es un... no es el tratado Clayton-Bulwer. ¿O qué dice? A ver, Claudia Chinchilla, ¿qué dice ese tratado Clayton? Monroe, ¿no es? ¿Cómo? Monroe. La doctrina Monroe, ¿sí? Recuérdese de Marilyn Monroe. Esa es la doctrina. Correcto. Pregunta de examen, así que atención a todo. 10 puntos ahí de una vez, que allá ahí los Bueno, entonces tenemos que los Estados Unidos ya tenían un poder económico, ¿sí? Y entonces, recuerden que ellos estuvieron apoyando la invasión de los filibusteros en Nicaragua y que gracias a la Unión Centroamericana no lo pudieron hacer. Entonces, ya los estadounidenses pretendían meterse en América, pero también estaban viendo de que a veces los países centroamericanos estaban volteándose, estaban pretendiendo de que evitar de que la gente centroamericana volviera sus ojos hacia los europeos. Entonces aplicaban esa bendita doctrina Monroe. Bueno, entonces como empieza este señor de Justo Rufino Barrios a pretender unir Centroamérica, pero de la manera más violenta, o sea, a través de guerra, entonces aquí surgen unos conflictos donde El Salvador se pone en la defensa, se pone en defensa y entonces se disgusta, pero no puede hacer porque ahorita en ese momento no tiene mucho poder. En los inicios del combate, Barrios es muerto en 1885 en la batalla de Chalchuapa. No sin alivio de la Asamblea Guatemalteca, pues Barrios había sobrepasado los límites del Ejecutivo. Recordemos que él era un dictador y se hacía lo que él quería. Y él era el único necio que quería la Unión Centroamericana, pero a su modo. Y por lo tanto, el grupo, la Asamblea Guatemalteca, pues no quería conflictos. Ok, entonces, cuando muere Justo Rufino Barrios, se paran las luchas y ya se queda en el olvido lo de la Unión Centroamericana. Y dejan sin efecto el decreto enarbolado por Barrios y aparte que también se niega a ratificar el concordato con Roma, ¿sí? Que era devolverle sus propiedades y que pudieran ellos volver a retomar sus cuotas de poder que tenía. Entonces ya Justo Rufino Barrios pues hace muchas cosas interesantes: introducción del ferrocarril, educación laica, escuela politécnica, el Banco de Guatemala. ¿Qué otra cosa dijimos? No recuerdo ahorita esos, pero también comete otro tipo de arbitrariedades y se pone necio con querer unir Centroamérica. El problema que hubiera sido, la Unión Centroamericana siempre y cuando hubiera habido cesión de poder, donde todos tuvieran las mismas categorías, donde todos pudieran votar, donde no se perjudicara a las provincias centroamericanas, pero como todo lo querían centralizar en Guatemala, fue el motivo por los cuales no se pudo llegar a ese buen fin, que era la Unión Centroamericana. Bueno, durante esa época, tenemos la muerte de este Justo Rufino Barrios, pero en esos momentos los precios internacionales del café caen, ¿no? Y caen porque hubo una sobreproducción, según lo que estábamos viendo ahí, a no ser que haya sido otro momento en el cual el Brasil produjo mayor cantidad de café y por lo tanto los precios a mayor producción hubo menos demanda, entonces los precios del café cayeron. Es una ley económica. Ok, entonces además también se vio afectada la crisis, se vio afectado por la crisis aquí en Guatemala el hecho de que mucho del dinero que recibía el Estado producto de las inversiones, impuestos y todo lo que se hacía acá,
era utilizado por Justiniano Barrios para andar manteniendo los ejércitos que iban a que iban a agarrar Centroamérica, porque para eso se necesitaba plata. Entonces él se estaba acabando el dinero en ese su proyecto y descuidando toda la economía, sin esperarse de que hubo un momento en que el café cayó. Tuvo una crisis económica por la superproducción que se dio en Brasil. Entonces, a su muerte, la Asamblea nombra al general Manuel Lisandro Varías, que fue electo presidente, pues primero lo nombran en sustitución para que cumpla el periodo que dejó Barrios, y posteriormente pues él gana la elección como presidente, y que era un terrateniente de confianza para la élite cafetalera, y su preocupación fue sanear las finanzas públicas, dado que el Estado carecía de recursos. Los acreedores eran locales y foráneos. En cuanto a la deuda, los alemanes la adquirieron en su momento. Entonces, cuando teníamos deuda, resulta que aparecen los alemanes, a los cuales ya se les estaba dando participación para adquirir tierras para siembra de café, porque ellos traían mejor capital y todo ese relajo, llegan a tener mejores capacidades económicas que los terratenientes de aquí de Guatemala, porque ellos obtenían sus créditos desde bancos alemanes. Entonces ellos tenían mayor facilidad. ¿Qué hacen los alemanes con las deudas que tenía Guatemala, que tenía el Estado de Guatemala? Los alemanes las compran, ¿no? Bueno, yo voy a pagar tu deuda, pero ahora vos, Estado, me vas a quedar debiendo a mí. Eso en términos jurídicos se llama subrogación, ¿sí? En donde lo que sucede es que se cambia el acreedor. ¿Estamos? Pero ese es un tema puramente civil que van a aprender. Pero entonces, ¿qué hacen? Los alemanes pagan las deudas que tiene el Estado de Guatemala. Entonces el Estado de Guatemala ya no tiene deudas con otras personas, sino se los debe a los alemanes. ¿Qué implicó esa situación? Que los alemanes adquirieran poder político y económico dentro de Guatemala. ¿Sí? Entonces estos presionaban al Estado para su pago. No era que buena onda, yo te quiero mucho y por eso, y como me diste posada cuando lo necesitaba, ahora te doy nada. Eso lo que hicieron fue presionar al Estado para su pago. Entonces, la crisis tuvo dos causas. Uno, la dependencia del producto destinado a los países centrales. El monocultivo, es que no estaba era de mejor producción, habían otro tipo de siembras, pero realmente este era el que mantenía la economía de Guatemala. Y por eso se le llamaba monocultivo, solo era un producto. Y los desajustes propios de una visión militarista junto con el peso que significó la deuda externa. Eso fue creado por Barrios al momento de querer unificar el área centroamericana. Bueno, entonces ya Manuel Lisandro Varías estaba ya en el poder, ¿sí? Y entonces dio puerta a la apertura política a ciertos terratenientes conservadores. Recordemos que él es liberal y entonces ante las crisis que hay, le da apertura política a terratenientes conservadores, aunque bajo su gobierno se prohibió el ingreso de curas extranjeros. Y así se introdujeron en la Asamblea como diputados a varios conservadores con el fin de flexibilizar el sistema político y dar paso a una idea de consenso entre los diversos grupos terratenientes y no sembrarse la discordia entre los beneficiarios del régimen. Entonces, ¿por qué empezó a hacer Empezó a abrirle campo a los conservadores que tenían poder y entonces para evitarlos, para que tuvieran ya en su nivel de poder, tuvieran consenso con el otro grupo de poder creado por Justo Rufino Barrios, quienes eran todos aquellos sus allegados a quienes por estarlo apoyando en sus proyectos les pagaba, les daba dinero o bien les daba tierras para que ellos pudieran, pudieran cultivar. Entonces los fue inmiscuyendo en el campo de la producción, solo que esto a través de regalos que ellos tenían. Entonces ya es como el poder que existe ahorita.
los millonarios que están aquí en Guatemala y los nuevos ahora que tienen dinero, que son diputados, ministros, presidentes y todo, que se han hecho ricos a base de la corrupción del Estado. Entonces ahora tenemos dos grupos de ricos, ¿sí? Y por supuesto, algunos sí están unidos maliciosamente y otros no. Y entonces ese es el problema que tenemos actualmente nosotros. Pero como pueden verlo, esto viene ya desde las épocas postcoloniales, ¿verdad? Posteriores a la independencia, aunque podemos decir que todo ese tema ya venía desde la época colonial. Entonces, ¿vamos bien por ahí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Estamos? Estamos, Lick. Bueno. Ok. Entonces, en la primera década del 1890, hubo tranquilidad política, los precios del café subieron, por lo que por el tema también de que democráticamente se hizo el paso del Ejecutivo a otro miembro de la oligarquía, al general José María Reina Barrios, que era un sobrino de Justo Rufino Barrios. El Estado Mayor indicado pasaría a tener una función ya no netamente militar, sino pasó a controlar el cuerpo de ingenieros del ejército y el batallón de zapadores. ¿Cuál era el batallón de zapadores? ¿Quiénes eran los zapadores? Claudia Cifuentes. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy, licenciado. Ah, pero ok. ¿Cuáles eran los zapadores? no sé la respuesta, disculpe. ¿Alguien que ayude a Claudia? Kimberly Michelle. Auxilio, alguien que me ayude, por favor. ¿Ah? Alguien que me ayude, por favor. Fíjese que no se le escucha. Ahí no se le escucha mucho. A ver. Kimberly Michelle, ¿está por ahí? Hola, licenciado. Fíjese que no lo recuerdo, la verdad. Ok. Areli Abigail, por favor. Yo estoy agarrando a los que tengo ahí enfrente. Abigail, ¿está por ahí? ¿Eran soldados, licenciado? No. Entonces sí, no me acuerdo. No. A ver, Elizabeth Paz. Elizabeth, ¿está por ahí? No, no está por ahí. Luis Linares, Oviedo. A ver. No sé la respuesta, Rick. Okay. A ver, Micaela, no escriba. Eran aquellas brigadas. A ver, solo voy a agarrar a alguien más. Como los que construían, no, ¿verdad? ¿Perdón? Como los que construían los puentes, ¿no? Miren, los zapadores eran aquellos grupos de indígenas. Micaela, hable por favor. No escriban, tienen que participar. Miren, pues, los grupos de zapadores fueron creados a efecto de que esas personas que no tenían compromiso con una finca eran agarradas o capturadas para ir a construir caminos gratis. Esos eran los zapadores. Entonces, para sustituir eso, tenían que irse a trabajar a las fincas de los oligarcas o de los terratenientes, quienes, mientras estuvieran al servicio de ellos, se evitaban el trabajo de ir a construir caminos. Entonces, esos eran los zapadores y que solo era constituido por gente indígena. ¿Estamos? Bueno, eso va a venir en examen. Por eso dice el cuerpo de ingenieros del ejército y el batallón de zapadores. Ajá, correcto, pero no era batallón de soldados, sino eran indígenas que capturaban para llevárselos a construir caminos gratuitamente, ¿va? Ahora entiendo, gracias. Ok. Bueno, entonces,
La superproducción del café volvió una gran bonanza al país, por supuesto solo para los que producían el café, ¿verdad? Y entonces construyeron grandes mansiones, importaron costosas máquinas para el beneficio del grano en las mayores haciendas del país. Los ingresos que se obtenían por parte del Estado se dilapidaban. Las haciendas del café llegaron a tener un radio en conjunto, en donde al final de cuentas llegaban a tener el 20% de la población total del país, en donde se fueron multiplicando las aldeas mozos colonos, que eran los trabajadores permanentes en condiciones de la servidumbre. Nadie puede negar que el desarrollo cafetalero se hizo sobre la prolongación de la miseria campesina, ladina e indígena. El presidente repartió nada más que 11.245 caballerías entre 1891 y 1897, así ampliando el latifundio señorial. Por supuesto que esa repartición de tierras no fue para los indígenas, sino fueron para aquellos que estaban produciendo el café. Estamos ahí. ¿Cómo se llamaban todos aquellos que tenían que vivir dentro de las haciendas y que recibían una porción de terreno en arrendamiento o una parcela llamada así para poder trabajar a cambio de trabajar en las haciendas y tenían que vivir en las haciendas? ¿Cómo se llamaban esos? Esa figura, ¿cómo se llamó? Por eso es que yo pregunto, ¿entendieron? ¿Están claros? Y cuando yo pregunto, nadie responde. ¿No les dicen algo la palabra rancherías? Bueno, entonces reparte todas las tierras de latifundios y también lo reparte entre la gente allegada a él. Entonces se crea una nueva clase social basados en las retribuciones que le dio Barrios a estas personas, simplemente por el hecho de ser sus allegados, afines y que le procuraban y le cubrían todos sus proyectos. Ello creó la competencia para agenciarse de mano obra habilitada o forzada. O sea, entre más productores de café había, cada quien necesitaba su cuota de indios para poder trabajar. Entonces existe una competencia para conseguirlo y por lo tanto pudo haber llegado a haber una escasez de los mismos, por lo que los mandamientos de conversión obligatoria de mano de obra habría de continuar. O sea que los mandamientos se continuaron. Se ampliaron las disposiciones legales para brindar mano de obra indígena a las fincas e iban a ese trabajo los infractores en el ramo de licores, los ladrones de café, los que no tuvieron en orden su boleta de viabilidad. O sea que aquí, aparte de agarrar a los indígenas, también se agarraron a los reos, que ya sea del ramo de licores o ladrones de café, o los que no tuvieran en orden su boleta de viabilidad, que era la boleta de viabilidad, ya lo vamos a ver adelantito, era una tarjeta donde las personas tenían que entregar tres días de su vida al año para ir a construir caminos gratuitamente. Bueno, el campesinado no solo estaba dividido en 22 lenguas precolombinas, sino también a nivel comunitario, y se ponían en fricción. Además fue creado un abismo con el campesinado ladino al separarlos en las haciendas, que llegaban de manera temporal sin comunicación posible. Entonces se empezó a crear fricción dentro del propio campesinado. Sin medir consecuencias, José María Reina Barrios se dio por adornar la capital con bellos bulevares, financió una feria internacional, digamos que es Interfer, ¿verdad? Así como proseguir la construcción del ferrocarril del Atlántico de enorme costo. La deuda pública se había ido incrementando. A nivel político, la imposición de Reina Barrios de no respetar la no reelección le causó, sembró discordia en el seno de algunos oficiales que pasaron a la sublevación armada, casi de tipo guerrillero, lo cual coincidió con el desplome internacional del café a raíz de la superproducción brasileña. En relación al gobierno, de pronto se conoció que no tenía fondos debido a su dependencia con el valor de las exportaciones del grano. Entonces,
como les digo, las arcas del Estado dependían del café. Y al caer el café, por supuesto que el dinero se iba a ir gastando, se iba a ir acabando. Entonces llegó un momento que ya había pocos recursos. Además tenía que afrontar una deuda pública básicamente con los acreedores alemanes, los cuales estuvieron atados a diversos terratenientes hipotecados localmente, dando como resultado el traspaso de sus haciendas. Como les daban créditos a diversos hacendados, los alemanes, al no pagar y presionar eso, lo que hacían es que les quitaban sus tierras, ¿no? Así de sencillo. En 1898 cae asesinado en el centro de la ciudad Reina Barrios a manos de un alemán. Por eso es que estos tuvieron mucha injerencia en el tema político aquí en Guatemala. La alta oficialidad del ejército logra que el Congreso apruebe como nuevo presidente bajo amenazas al señor Manuel Estrada Cabrera. ¿Preguntas hasta por acá? ¿Vamos bien? ¿No era latifundio en la pregunta anterior? ¿Perdone? ¿No era el latifundio en la pregunta anterior que hizo sobre los hacendados, lo que era rancherías? No, no era latifundio. Ah, ok. Era rancherías. Rancherías nada más. Gracias. Bueno. La legislación agraria en el primer gobierno liberal. Es que aquí estamos para arriba, para abajo en esos gobiernos. El acceso del liberalismo al poder político se fortaleció y fortaleció a la burguesía criolla. El nuevo gobierno, recuerden que lo primero que hicieron los liberales fue venir y quitar a la iglesia, quitarle a la iglesia católica todos sus terrenos. Quito conventos, monasterios, parroquias, ermitas y otros centros de culto, así como una larga de instituciones docentes, universidad, colegios, escuelas o benéficas, hospitales, hospicios sostenidos por aquella. Entonces viene a quitarla estas gentes. La expropiación respondió a una política realizada en dos sentidos. Uno, reducir el poder real de la iglesia, que tenía un poder exagerado, y el de fortalecer a la burguesía ascendente de tendencia liberal para convertirla en el sector político dominante. ¿Qué es lo que querían hacer aquí? Era sustituir a los oligarcas o a la clase conservadora con un nuevo sector político dominante de tendencia liberal. Entonces, la tierra expropiada le fue vendida a estas gentes, ¿sí? Y fue vendida a corto plazo para que no hubiera opción de mayores compradores. La expropiación abarcó además los bienes muebles, semovientes, derechos, acciones, capitales, fideicomisos, legados, donaciones, fundaciones, etcétera, que estuvieran en manos de la iglesia o de laicas conexas. Esta masa de bienes fue consolidada en el poder del Estado por el decreto 104 del 27 de agosto de 1873, creándose un juzgado de Hacienda destinado a localizar los bienes, acciones y derechos dispersos de la iglesia, luego de haberse hecho el inventario. Simultáneamente, se propició la ocupación de tierras baldías, especialmente las de las costas del Pacífico, las mejores del país y con vocación para el café y el azúcar, que ya habíamos visto anteriormente, que eran las de la iglesia. Estas se adjudicaron en propiedad mediante el pago del precio en 5 años en extensiones de hasta 5 caballerías. Otras fueron otorgadas gratuitamente a personajes del gobierno. Es como ven, ya aquí ya la corrupción estaba. Y militares, dado el propósito de crear fincas cafetaleras y azucareras. Los beneficiarios de esta medida debían tener un capital base para las primeras inversiones. Entonces, ¿qué hace el Estado de Guatemala? El gobierno liberal agarra las fincas de la iglesia, las expropia y las empieza a vender en plazos reducidos para que no todos tuvieran el alcance de poderlas comprar, y también empezó a regalar fincas a sus allegados, que entre ellos estaban los militares, y con ellos solo les pedían el requisito que tenían que tener el capital necesario para poder realizar siembras de café o de azúcar según fuera el caso. Entonces, con ello se incorpora el proceso de fortalecimiento de la burguesía, así como funcionarios públicos y miembros del ejército. Entonces ya tenemos tres grupos de poder aquí, estableciéndose las bases de una alianza de poder entre los sectores productores y exportadores, con las altas esferas del gobierno y el ejército.
Estos fueron los llamados a dirigir la política nacional. Otra medida relacionada con la modificación del régimen de tenencia de la tierra fue la redención obligatoria de los censos enfiteuticos establecidos sobre el terreno de la propiedad municipal. Esta institución había facilitado el repartimiento de las tierras, poniendo al alcance a los vecinos vendedores de capacidades económicas que les pagaban una pensión anual reducida. Al reducirlos, estos grupos de personas ya no tenían la potestad de poder adquirir más tierra. El decreto 170 del 18 de enero de 1877, la redención de los terrenos poseídos se dio a un precio que superaba 10 a 20 veces el monto de la pensión. Es decir, se les daba terreno, pero a un costo de 10 a 20 veces el monto de la pensión que eso podía producir. Entonces, al final de cuentas, eso no producía, no era producción, sino era pérdida. Entonces, el que se rehusaba a aplicar esa redención, pues se le quitaba la propiedad, y el otro que dejaba de pagar, pues se le quitaba de igual manera. Entonces, las cantidades que se obtenían provenientes de esos lotes se depositaban en el Banco Nacional de Guatemala, pudiendo las respectivas municipales disponer de los intereses correspondientes a las sumas depositadas a su nombre. Este terreno, como lo vemos, este decreto, se refería únicamente a las propiedades municipales. Sin embargo, también habían propiedades privadas sujetas a ese régimen de explotación, así como las pertenecientes a la Iglesia Católica. Con la emisión del Código Civil, se prohibió en definitiva el censo enfiteutíco como institución, y lo que en realidad sucedió es que fue suprimida la figura jurídica del censo y fue sustituida por la del arrendamiento. ¿Sí? Ok. Entonces, el gobierno liberal, al ver que el café era su motor económico, ella propició su producción a características industriales, dándole más que todo énfasis al café, al cultivo del café, en sustitución del añil y la cochinilla, que ya habían perdido su capacidad económica de producción en virtud de los nuevos colorantes que se habían inventado en Europa y que ya lo estaban utilizando, y por lo tanto ya este mercado de la añil y cochinilla pues desapareció del mercado. Se le dio importancia también al cultivo del banano y de la caña de azúcar. Posteriormente se orientó a los agricultores hacia la producción de tabaco, de quina y de trigo, ya tratando de diversificar los cultivos. Se instalaron almacigos de café por parte en todos los departamentos a cargo de las gobernaciones departamentales, hasta la reducción de impuestos de exportación o la pena de cárcel para quienes robaran matas de café. Se establecieron premios anuales para diversos productos. Para facilitar la producción, el gobierno hizo la construcción de varias obras, como la apertura de serie de carreteras que unía la capital con Izabal, con diversos ramales para Chiquimula, Jalapa y Verapaz, cubriendo su costo con un impuesto territorial de 10 pesos. ¿Esto qué fue lo que causó? El enojo también se decidió construir una línea férrea para el Atlántico y otros puntos de la República, que fue encomendada a varias compañías norteamericanas en virtud de que el Estado carecía de los fondos económicos y también carecía de las capacidades para poder meterse a construir eso. Entonces tenía que encomendar las obras a empresas extranjeras. Creó el Banco Agrícola Hipotecario, que se constituyó con el producto de las liquidaciones de los bienes de la Iglesia Católica, con el fin de traspasar los capitales impuestos a manos de propietarios activos y laboriosos. Esto causó también un cierto recelo, porque esa intervención que tuvo el Estado en las producciones de café y de todas situaciones estaban contrarios a los temas, al tema de la esencia de lo que es el capitalismo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, como se diversificó el cultivo y los volúmenes de producción subieron, pero el problema era
que había escasez de mano de obra, especial en la época de cosecha. El gobierno se había metido en la economía nacional a través de crear una infraestructura real y crear un sistema de créditos dirigidos específicos a esa diversificación, lo cual contradecía en lo que les estaba diciendo todas las teorías del capitalismo recién instalado como sistema. Es decir, el Estado estaba interfiriendo en el sistema económico del país, pero iba en contradicción de las tendencias capitalistas que se venían ya dando. Los capitalistas criollos rechazan airados toda participación estatal si ésta pretende exigir alguna protección social que merme las utilidades. Pero los señores sí podían exigirle al Estado todo tipo de prestación o facilidades para tipo técnico o financiero, aunque fuera en desmedro del interés de la sociedad global. La solución aportada por un gobierno de tendencia liberal fue decir: de los pueblos indígenas, los jefes políticos deberán proporcionar a los dueños de fincas de su departamento que lo soliciten el número de mozos que fueran necesarios, hasta 50 o 100 según la importancia de la empresa. Entonces, ellos no querían la intervención de parte del Estado de Guatemala, pero sí buscaron de que el Estado les brindara los indios necesarios para poder trabajar sus tierras, y máxime que eran en fechas en la época de cosecha. Con ello, el gobierno liberal impuso lo que corriente se llamó los mandamientos de indios, y legalmente se denominó mandamiento de mozos o trabajadores. O sea, ya no eran indios, eran mozos o trabajadores. Imagino que podían mandar todo tipo de personas, fueran ladinos, fueran mestizos, fueran zambos, ¿sí? Se trata de un trabajo forzoso exclusivamente exigible a los guatemaltecos de raza maya. Fue entonces el primer gobierno liberal el que impuso un procedimiento de explotación humana, lo cual es ilógico y contrario a sus postulados de libertad económica del hombre. En lugar de suprimir de hecho y legalmente esas aberraciones, las confirma con normas legales y recrudece la explotación al instruir la migración obligada de trabajadores de una zona a otra del país, colocando en esa forma al Estado en forma directa al servicio de la clase social para explotar a otra. ¿Vamos bien por ahí? ¿Alguna duda, un comentario? Ok. Sí, yo solo un comentario ahí al respecto. Al final, obviamente, el gobierno, por su coyuntura y por su situación, creía yo, cede ante toda esta situación de tanto del empresariado como de los terratenientes y de su cúpula política superior. Pero al final, obviamente, eso genera todo un impacto y genera toda como una cultura al final, porque usted mira, casi que estamos a muchos años después de lo que estamos leyendo, pero realmente se presentan casos muy, muy similares todavía hoy en día. A la fecha seguimos en las mismas. Por supuesto que la legislación laboral es otra, ¿va? Entonces eso ayuda a proteger a los trabajadores. Pero en ese momento yo creo que no hubo ningún cambio del esquema colonial al sistema que estábamos ahorita. Pero eso era porque era la presión que tenían los oligarcas, la presión política y económica que ellos poseían. Entonces ellos no querían cambiar su esquema porque no querían perder sus atributos. Entonces, lamentablemente, pues la explotación del indio se mantuvo hasta el tiempo de la Revolución del 44. Okay. ¿Vamos bien por ahí? Sí, gracias. Licenciado, o sea que antes de este gobierno liberal sí estaba la explotación, pero no la esclavitud, pero no era una imposición hasta este gobierno, ¿verdad? Supuestamente en el gobierno conservador que se da, las personas tenían su libertad de poder contratar sus servicios, ¿sí? Se recuerda que eso se dio todavía en la época de la corona española. ¿Y qué pasó? Los terratenientes se opusieron y dijeron, no, es como va a ser, si no nos regresamos a España, si no ya no sé qué, si no ya no sé qué, entonces vienen ellos y basta, bueno pues, y creó una figura para que al final de cuentas los indios tuvieran que seguir trabajando para ellos. ¿Y qué era? Tenían que ir a trabajar las fincas y esto les tenían que dar una su solvencia, y si no, pues los agarraban para trabajar en otras fincas. Y así se vino dando, a pesar de que ya
posteriormente a la independencia de Guatemala. Por lo tanto, por eso es que la independencia definitivamente solo es ¿qué les puedo decir que es? Es una figura decorativa para Guatemala, pero realmente el pueblo de Guatemala jamás dejó de estar siendo explotado por las clases dominantes del país. Entonces se mantuvo pero al final de cuentas, tanto conservadores como liberales siempre agarraron el indio para poderlo explotar. ¿Por qué? Porque ellos al final de cuentas recibían beneficios económicos. Y pues imagino que pudo haber sido de otras formas, ¿verdad? Tipo corrupción, por el cual el jefe político de un departamento, si un hacendado se lo pedía, agarraba un cierto grupo de indios y los mandaba a trabajar a sus fincas. Si no lo hacían, entonces lo que se les tenía era para trabajar la construcción de caminos gratis. Entonces estaban entre los zapadores y estaban entre los trabajadores de las fincas, pero ellos nunca pudieron tener una libertad para poder contratar sus servicios. ¿Vamos bien? Gracias. Bueno. En la época de Justo Rufino Barrios todavía se crea el reglamento de jornaleros, el cual fue clasificado en 3 especies de jornaleros. 1, los colonos, los jornaleros habilitados y los no habilitados. Los colonos era aquel jornalero que reside y trabaja en la finca del patrono. Se asimilan al colono el arrendante de terrenos del patrono o los poseedores de terrenos en precarios en otras fincas del mismo dueño. Conforme a esta institución, el trabajador se obliga a trabajar con el patrono permanentemente o cuando éste requiera sus servicios, no habiendo para el patrono obligación alguna de darle trabajo. O sea, no existe una relación laboral con los trabajos que uno le vaya a hacer al otro. Por lo que el trabajador siempre estuvo atado de un periodo no menos de 4 años, salvo que no esté solvente, lo cual debería sujetarse a la voluntad del patrono hasta que solventara su deuda. Además de que no tenía la garantía del trabajo, pero lo que permite la ley es que mediante una autorización expresa del patrono pueda buscar trabajo fuera de la finca hasta en tanto su patrono le exija el cumplimiento de alguna tarea. Entonces, ¿qué pasaba? El pobre fulano estaba sometido a las fincas del colono, ¿sí? O del terrateniente, y estaba obligado a mantenerse ahí y no podía salirse si no tenía el permiso del patrono, que le podía dar también para poder ir a trabajar a otra finca mientras no requiriera de sus servicios en ese momento. Ahora, se entiende por jornalero habilitado al trabajador que recibe un anticipo por el trabajo que ha desempeñado, no pudiendo nunca pasar del 50% del salario previsto por la tarea que ha desempeñado. Y por lo tanto, el no habilitado es lo contrario a eso, es aquel que nunca ha recibido un pago. Bueno, también tenemos aquí lo que se llama el libreto de trabajo. Esta cartilla, con el fin, había que andarla cargando para arriba y para abajo, con el fin de evitar de ser acusado de vago. Todo campesino debía aportar permanentemente su libreto en el que constaran los contratos de trabajo que hubiera concertado en el año, las habilitaciones que hubiera percibido, las deudas que aún tuviese o la respectiva solvencia. Y en su caso, el permiso que le hubiera dado el patrono para que en caso de haber trabajado momentáneamente, pudiera buscar trabajo en otras fincas. El libreto era como la marca de hierro que identificaba al jornalero que demostraba su pertenencia a un patrono determinado, pero que le permitía además escapar de la cárcel o al de los trabajos en la viabilidad por vagancia. Entonces, ustedes vieron, para darse una idea, ustedes vieron la película de Oskar Schindler, la lista de Schindler, ¿no la vieron? No, Lick. No. Sí, yo sí la vi. Lo que se han perdido, una de las mejores películas que han habido. Resulta que esta es una película basada en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes crean los guetos. Y así es como vivieron los indios aquí en Guatemala, como en los guetos. Fueron refundidos a ciertos lugares y donde vivían ellos apiñados, ¿sí? Pero estas gentes
estos judíos, los alemanes les empiezan a dar unas cartas de trabajo. Entonces había muchos empresarios alemanes en toda Alemania y entonces ellos se les daban trabajadores, ¿sí? En este caso eran judíos. Y esos les tenían que dar su carta, su tarjeta donde decían que trabajaban para tal empresa. Entonces, si iban 2 judíos caminando por ahí, los agarraban y les pedían la libreta. Lo que pasa es que aquí era más grueso, ¿eh? Si no la tenían, lo que hacían es que los mataban ahí. Si no, pues los metían presos o los mandaban a campos de concentración. Entonces, más o menos así estuvo funcionando el tema con el libreto de trabajo. El reglamento de jornaleros reglamentó: 1. Los mandamientos para que un jornalero habilitado por un patrono no sea comprendido en un mandamiento solicitado por otro. O sea, para que no hubiera dobles dueños, ¿no? Estableciéndose el derecho del primero de reclamarlo y la obligación de la autoridad de entregarlo. La otra fue que si los jornaleros fueran del mismo departamento, el mandamiento podía ser de 8 a 15 días, y si fuera de otro departamento, debía ser 1 mes como mínimo. La C, el patrono no estaba obligado a pagar todos los gastos de viaje del trabajador mandado, que fuera dentro del mismo departamento. Solo debía de pagarle el pasaje de ida. El patrono debía abonar a las municipalidades un derecho por cada jornalero solicitado que ingresara a las cajas de la comuna. En eso, lo que se fomentó fue una verdadera trata de trabajadores, pues porque ¿cómo se llaman? Las municipalidades, con tal de generarse ingresos, tenían bastantes gentes que eran indios para trabajar en sus fincas. Y por último, los gastos originados por las gestiones que se hicieran, que se hagan para obligar al jornalero a cumplir sus compromisos, le sería descontado de su salario. Imagínense, era de, bueno, vas a ganar 50 quetzales, por decir un dato que era súper exagerado en ese momento, pero de ahí te voy a deducir los gastos administrativos que se dan por el trámite de que te vengas a trabajar a mi finca. O sea, el terrateniente nunca perdía. También hubo trabajos forzados de reos. El 2 de diciembre de 1883, el presidente Barrios dispone a autorizar el trabajo forzado en las costas de la República por el término de 1 año de cualquier persona que de una manera sumaria se le compruebe haber incurrido en el delito de contrabando de licores. Se estableció que al concluir la condena, el patrón o administrador debería dar una constancia al penado, quien la presentaba al juez para que le agregara como un comprobante de extinción de la pena. También estuvo la habilitación, que eso se remonta a la época colonial, y originalmente era el pago anticipado de parte del futuro salario que se le entregaba al comandante o al alcalde encargado del mantenimiento, con lo que se quería asegurar el trabajo de tal o cual mozo reclutado por ese sistema. Es decir, no se le pagaba al mozo el trabajo, sino se le tenía que pagar al último, se tenía que pagar al... Ay, se me fue la palabra, perdón. Perdón, se me fue la palabra. Pero el punto es de que las gentes, los terratenientes pagaban para que se les mandara gente a trabajar sus fincas. ¿Estamos? Después ya no solo lo empezó a hacer el alcalde o el comandante del lugar, sino también después apareció como intermediario, podemos decirle, llamado un particular residente en el lugar de origen del mozo, quien servía de intermediario en el contrato laboral, lo que podríamos decirle que es un intermediario. Bueno, después tenemos la ley de viabilidad. El 17 de abril de 1830, la Asamblea Legislativa emitió una ley en la que se obligaba a cada vecino de la República a prestar 3 días al año del servicio gratuito en la construcción o mantenimiento de caminos, o a pagar en efectivo el jornal equivalente a esos 3 días, sin derecho a alimentación o transporte, lo que significó el costo adicional de la comida o bien el requerimiento de otra persona para llevar alimentos al trabajador vial en el lugar de su trabajo. Como vemos, hubo explotación
de las personas por parte del Estado para crear la infraestructura del país y en beneficio de los terratenientes o propietarios de los cultivos de café. Esto impulsó a la inmigración. Al respecto, mediante el decreto 171 del 20 de enero de 1877, se crea la Sociedad de Inmigración, que se encargaría de formular los proyectos de leyes y reglamentos sobre el particular. El decreto 200 del 2 de marzo de 1878, sobre la base que el gobierno ofrecía conducir por su cuenta a los colonos inmigrantes y a proporcionarles gratuitamente terrenos y utilidades de labranza, estableciendo como contrapartida que estos optaran a la nacionalidad guatemalteca y debiendo renunciar a la suya de origen. Entonces, como vemos, el Estado, para fomentar la producción a los extranjeros, vénganse señores, no tengan pena, yo les voy a dar tierra, pero a la gente natural de aquí, a los nativos de acá, siempre se les negó ese derecho. Entonces vemos cómo se da la discriminación en estas circunstancias. Bueno, con eso nacen las compañías bananeras. La apertura de vías de comunicación era uno de los puntos claves de la política económica del primer gobierno liberal. El país para su construcción no tenía la capacidad económica para realizar las obras y entonces de ahí nace la legislación en materia de viabilidad, que era la obligación de ir a trabajar gratis 3 días la construcción de carreteras o vías ferroviarias, por lo que estas obras representan un esfuerzo imposible de realizar sin la ayuda externa. Entonces aparecen los señores gringos, ¿verdad? Es necesario hacer resaltar un hecho por la trascendencia que iba a tener en la historia nacional: la concesión gratuita en la propiedad de tierras baldías a las compañías encargadas de la construcción. Entonces, ¿qué viene? Como Guatemala no tenía la capacidad económica ni tenía la ingeniería para poder realizar la construcción de los ferrocarriles más que mano de obra, esos lo que hacen es entregar a cambio de la construcción de ferrocarriles, de carreteras, le empieza a dar a las compañías norteamericanas, les empieza a dar terrenos para encargadas para que ellos puedan poner sus empresas aquí. O sea, bueno, esas empresas tenían que instalarse y para que ellos pudieran realizar los trabajos, ¿sí? Así también se le concede otra área de tierra para la construcción del ferrocarril del Polo Chica. Entonces aquí vemos varios lados que se les entregan a esas compañías ferroviarias para las construcciones. O sea, no eran trabajos gratis, era darles el terreno para que ellos construyeran y por supuesto esa era una utilidad para los caficultores para poder comercializar el café. Bueno, cuando ya los trabajos estaban avanzados, se dieron lugar a la instalación de las grandes compañías fruteras, que posteriormente se refundieron en la famosa United Fruit Company, ubicado lógicamente en el paso de las vías férreas construidas. Por ello mismo dieron lugar también a la constitución de colonias de trabajadores que a cambio de un pedazo de tierra laboraban por salarios bajos en la construcción de los ferrocarriles, por lo que las tierras nacionales donadas a las compañías sirvieron para explotar al trabajador guatemalteco y de forma gratuita. Recibían tierras de todos los trabajadores extranjeros que estuvieran trabajando o hubieran trabajado para las compañías ferrocarrileras. Les puedo decir que por lo menos en lo que era el área sur, ellos tenían terrenos que comprendían los tamaños de Tiquizate y Escuintla. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, y ellos escogían, y todavía con eso, que ellos podían escoger las tierras que mejor les sirvieran. Entonces, la United Fruit Company fue una de las instituciones comerciales que dieron lugar al golpe de Estado y la caída de Jacobo Arbenz Guzmán. Eso les puedo decir en estos momentos de estas empresas, que tuvo una influencia bárbara en tanto a nivel gobierno de Estados Unidos, que llegó a afectar acá, tanto por el hecho de que ellos, por la tenencia de la tierra, no pagaban ningún tipo de impuesto, a pesar de que eran tierras que estaban baldías y sin producir. Y voy a dejar esto aquí
a la Unión Centroamericana y el Canal de Nicaragua en esta parte. Me voy a quedar hasta aquí. Si hay alguna pregunta. ¿Hasta por acá? Sí, por ahora no. Está claro. ¿Perdón? Está claro el contenido. Fíjese que no le entiendo. Que por ahora todo está claro. Ok, bueno. Creo que me dijo que había quedado claro, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, la próxima clase va a ser más cortita porque ya estamos terminando la unidad 5. Ya se las mandé para que tengan y yo voy a empezar a preparar el examen. Entonces, tengan una feliz noche. Leila Espinosa, escríbame por favor. Porque, ¿sí? Pasen una feliz noche y nos estamos mirando el próximo miércoles. Feliz noche, esté bien. Feliz noche, se cuidan. Bueno. Licenciado, disculpe. Sí, disculpada. Una consulta. El examen se va a realizar a las 7 de la noche. Hay que ver el horario que nos fijaron porque ahorita no lo tengo aquí en la mira. Entonces, mírense el calendario que fijaron y ahí va a ser. Aunque a veces le programan internamente dentro del curso